Hola mis queridos, bienvenidos. Hoy, Misión de Amor, Escuela de la Sabiduría Espiritual, quinto curso avanzado, nos lleva a la lección 10, la aparición de las formas en nuestro planeta, cuerpos físicos invisibles básicos y cuerpos físicos invisibles transitorios. Hermoso tema. Pero antes iremos a la invocación al Cristo. Cristo amado, permita a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus vibraciones poderosas de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Hablaremos hoy de la aparición de la forma en nuestro planeta. Las formas básicas provinieron del Sol. Son las formas minerales que luego se densificaron, comenzando por el estado gaseoso. Esas formas básicas fueron el comienzo de las otras formas. El hidrógeno es la primera forma básica y todas las formas básicas que luego constituyeron el primer aspecto de forma en nuestro planeta fueron minerales. Después fueron conformándose las formas vegetales y luego las formas animales. Pregunta: ¿debemos ubicar también en el Sol las formas básicas de los aspectos mental y astral? Explicación: sí, porque el mundo ya se constituyó con la sustancia mental y con la sustancia astral necesaria para los planos físicos invisibles. Pregunta: entonces, ¿se justifica que algunos pueblos antiguos adoraran al sol? Explicación: no en el sentido que estamos hablando. Adoraban al sol como fuente de la vida. En realidad, para ellos era el Dios que hacía crecer las plantas, los animales y las personas. Pregunta: no sé si en este momento corresponde la siguiente pregunta, pero estamos hablando del Sol. ¿El Sol es transmisor de vibraciones del Cristo? Explicación: para ciertos aspectos físicos, sí, aunque no es transmisor directo. Refracta determinadas vibraciones que no se pueden recibir directamente. Ciertas vibraciones que los seres necesitan cuando encarnan les llegan a través del Sol. Ningún ser podría venir a canalizarlas. Deben ser recibidas directamente desde el Sol. Esas vibraciones que son recibidas a través del Sol, que es físico, pero físico muy sutil, participan de las facultades, aunque físicas, sumamente sutiles del Sol. Son vibraciones necesarias para mantener los cuerpos físicos invisibles básicos en cohesión con la partícula espiritual, mientras ésta hace las experiencias vida tras vida. La partícula les da a esos cuerpos la energía, pero la cohesión se la proporciona la vibración que llega del Sol. Pregunta: ¿cuáles son las conexiones entre los cuerpos físicos invisibles transitorios, los cuerpos invisibles básicos y la partícula espiritual? Explicación: los cuerpos físicos invisibles transitorios poseen muchos centros que los unen con los respectivos cuerpos invisibles básicos. A su vez, estos últimos
están unidos a la partícula espiritual. La mente superior y el cuerpo mental básico tienen un punto de contacto, del cual fluyen las vibraciones para todos los centros que unen el cuerpo mental básico con el cuerpo mental transitorio. El alma superior tiene, a su vez, un punto de contacto con el cuerpo astral básico. Es decir, que la conexión de los cuerpos físicos invisibles básicos con el respectivo aspecto de la partícula espiritual es una. Y de allí, mediante los cuerpos físicos invisibles básicos, fluyen las vibraciones que los cuerpos físicos invisibles transitorios, mental y astral, acomodan en los centros correspondientes de sus cuerpos. En los cuerpos físicos invisibles básicos hay una gama de vibración física invisible, desde el alma humana en contacto con el aspecto físico visible, hasta el alma superior, y desde la mente humana hasta la mente superior, pues están constituidos para que actúen en contacto con el uno y con el otro, es decir, con el aspecto físico invisible y con el aspecto espiritual, pues, aunque las vibraciones están interpenetradas, es necesario que haya vibraciones que puedan tomar contacto con todo el aspecto humano. Los cuerpos físicos invisibles básicos constituyen una vibración identificada con la vibración espiritual. No son como los cuerpos físicos invisibles transitorios que se van constituyendo para cada encarnación. Podría decirse que en cierta forma interpenetran en permanencia la partícula, cada cuerpo físico invisible básico en el aspecto correspondiente, mientras éstas se encuentran en el mundo adaptados a la vibración espiritual. Hasta que se desprenden, los cuerpos físicos invisibles básicos están en cohesión con la partícula, mediante la vibración especial recibida a través del sol. Si no, no tendrían vida. Pregunta: ¿podría suceder que, mientras no se desintegran los cuerpos físicos invisibles transitorios, en los casos en que deben permanecer en el plano astral por milenios, la partícula espiritual efectuara una reencarnación con nuevos cuerpos transitorios? Explicación: no, sería imposible, porque los cuerpos físicos invisibles transitorios están unidos a los cuerpos físicos invisibles básicos, que permanecen constantemente unidos a la partícula espiritual hasta que la experiencia ha finalizado. Ese es el sufrimiento de la partícula cuando la vida ha sido excesivamente humanizada. No le es posible desprenderse de los cuerpos físicos invisibles transitorios, y el ser está demorado en su evolución debido al excesivo apego del humano que animó a las cosas materiales. Nada es forzado, todo debe llegar a través de la acción y de la realización propias de cada ser. Si la partícula espiritual no puede desprenderse de la presión humanizada de los cuerpos físicos invisibles transitorios, es porque se ha debilitado en vidas humanas realizadas permitiendo ese arraigo tan intenso, y no puede desprenderse de esos cuerpos. Para poder desprenderse de ellos, la partícula debe fortalecerse. Por eso, en la misión de amor proyectamos a los seres que han desencarnado luz y fuerza para su partícula espiritual. Pregunta: si los cuerpos físicos invisibles básicos
tienen muchos rastros. Su actuación puede ser negativa. Explicación. Los cuerpos físicos invisibles básicos solo están en relación con la ley de karma. Al disgregarse los cuerpos físicos invisibles transitorios, el ser ya se desprendió de todo lo susceptible de ser influido por vibraciones negativas. Los cuerpos físicos invisibles básicos no pueden ser influidos por vibraciones negativas porque están en cohesión con la partícula espiritual y la vibración negativa no puede actuar sobre ellos. Cuando la partícula espiritual va a un mundo físico, lo hace con finalidad de trabajo y progreso, y para ello conforma de inmediato sus elementos de trabajo. En primer término, constituye los cuerpos físicos invisibles básicos que son permanentes, y luego, para cada encarnación, los cuerpos físicos invisibles transitorios. Cuando las experiencias de una encarnación terminan y puede desprenderse de estos últimos, mantiene los cuerpos físicos invisibles básicos que le permiten la acción siempre positiva y tendiente a su progreso a la espera de otra encarnación. Mis queridos, aquí habremos de hacer una pequeña pausa. Vuelvo enseguida. Gracias.